Muy buenas noches, hermanos y hermanas de esta clase de cómo preparar bosquejos, y estamos ya en la sección de cómo presentarlos. Vimos la semana pasada terminamos lo que son los estudios bíblicos, y hoy vamos a ver algo acerca de las ilustraciones. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia para con nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición para esta clase, que sea de utilidad para mis hermanos, para mis hermanas, en la presentación eficaz de tu palabra. Que tú bendigas grandemente a cada uno de nosotros, nos fortalezcas y nos animes conforme a tu bondad para con nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar a lo que es la clase del día de hoy. Vamos a estar viendo las ilustraciones, precisamente. Vamos a ver algo acerca de cómo hacerlas y cómo usarlas. Las imágenes o ilustraciones son para el discurso lo que las ventanas para una casa. Hacen entrar la luz del argumento en las mentes más obtusas. Son como que explicaciones de lo que estamos diciendo, ideas, imágenes, historias que nos permiten ilustrar lo que estamos diciendo para que la realidad, la verdad que estamos explicando sea como más entendible. No necesariamente es explicar con manzanitas, aunque algunas veces sí, incluye explicar con figuritas pequeñas lo que estamos diciendo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos autoriza y estimula al empleo de ilustraciones en la predicación. Él, por ejemplo, en el Sermón del Monte usa las imágenes de la sal de la tierra, la luz del mundo, por ejemplo. A los fariseos les habla acerca de los sepulcros blanqueados. Entonces, y Santiago, Santiago, el libro de Santiago, escrito por Jacobo, el hermano del Señor, está rico, riquísimo en ilustraciones. Es como una predicación en forma, y nos habla de las ondas del mar que son inestables, nos hablan de la tierra y estar preparados, del barco, el timón, el freno del caballo. Este, entonces, todo eso nos muestra que el Nuevo Testamento está rico en predicaciones llenas de ilustraciones. Pero aun cuando las ilustraciones son de tan grande utilidad, no se debe de abusar el uso. No se debe de abusar de su uso. Hay algunos predicadores que se puede notar que toda su predicación son ilustraciones, imágenes, historias, no cuentos, pero sí historias que le han pasado de su vida privada, y las cuenta, y se pierde el texto bíblico entre tanta ilustración, de tal manera que lo que está predicando es la ilustración o la cadena de ilustraciones, y no el texto bíblico. Dicho uso excesivo puede hacer que la gente preste demasiada atención a las anécdotas y olvide los argumentos y exhortaciones del sermón. Hay que notar que lo que produce la fe es el oír la palabra de Dios. Nunca dice Dios que lo que produce fe es las anécdotas que cuenta el predicador, las historias, los ejemplos vividos, lo que va a producir fe en un creyente. Entonces hay que tener cuidado contra un uso excesivo de las ilustraciones. Um, las anécdotas han de ser usadas únicamente en los lugares apropiados, y deben ser ellas mismas adecuada ilustración del argumento que se viene exponiendo. Que encaje. Si yo estoy hablando acerca de el amor, pues puedo hacer ilustraciones acerca de los enamorados, acerca de manifestaciones de amor, historias sobre manifestaciones de amor, y para los hermanos o hermanas que son casadas, pueden sacar un poco de la historia del amor que se tienen como esposos. Pero si yo estoy hablando del amor, no voy a sacar una ilustración acerca de cómo me hacían reír mis amigos, por ejemplo. No tiene nada que ver. Yo tengo que cuidar que mis ilustraciones encajen con el sermón, este, para que refuercen el argumento,
y no para que se pierda el argumento en una historia que no tenía nada que ver y que el oyente diga, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? No hay nada peor en un sermón que una anécdota colocada forzadamente en algún lugar que no le corresponde. Pues digo, estoy hablando del amor y en lugar de sacar historias acerca del amor, saco algo acerca de la diversión entre amigos. Y después trato de hacer que la ilustración de mis amigos encaje en la historia que estamos, en la historia que estamos viendo. Es 1000 veces preferible un sermón con pocas o ninguna anécdota que un sermón repleto de ilustraciones que no encajan con el argumento. Entonces es mejor no tener anécdotas, no tener ilustraciones, a tener malas ilustraciones o ilustraciones que no encajen con nuestro sermón. Si a la hora de preparar su estudio bíblico, a la hora de preparar su clase bíblica o su predicación, no encuentra ilustraciones adecuadas, no force las ilustraciones que hay por ahí. Simplemente olvídelas y trate de explicar el argumento sin ilustrar. Anécdotas humorísticas. El humor en la predicación. No está proscrito el uso de anécdotas humorísticas. Al contrario, estas son las más gratas y mejor recordadas, pero debe tenerse sumo cuidado en que no traspasen el límite del humor. No se trata de convertir la predicación, la clase, el estudio bíblico en una sesión de chistes, como digamos, en un programa de televisión donde cuenta muchos, donde usted se convierte en el comediante. En primer lugar, si usted no sabe muchos chistes y no tiene la habilidad de contar chistes, mejor absténgase de ello. Pero si tiene esa habilidad y esa capacidad de ser chistosito en cierta manera, siempre debe tener un límite. En primer lugar, que no se convierta, como le digo, la predicación en una serie de chistes. Me acuerdo de un predicador que predicaba y muchos chistes. Le conté demasiados chistes y me divertí bastante. No le entendí nada a su predicación. Él iba a España y tuvo como 1000 convertidos en su primer viaje de deposición. Hay otro hermano que está en España que su trabajo ha sido duro y su predicación es muy buena, pero este predicador en especial que les comento, mucho chiste tras chiste, tras chiste, tras historia cómica, entre versículos. Hacían de la predicación una cosa amena, pero sin relleno sustancioso. ¿Cómo referir las anécdotas? Lo más esencial en las anécdotas es el modo en que son contadas. El buen narrador de anécdotas debe mostrarse él mismo interesado en lo que cuenta y mantener el interés del auditorio contando los incidentes de la anécdota por orden, sin adelantarse a revelar el final del caso, para que se mantenga latente el espíritu de sorpresa. Va a contar una historia. Voy a hablarles acerca de la vez que me hice una herida aquí en el brazo y pues voy a empezarles a hablar acerca de cómo y llegué al final ahí en el lugar donde me herí y les cuento primero cómo me herí y después regreso al inicio y estoy saltando. Ya lo hice un poco, pero hay personas, conozco un amigo que es muy gracioso a la hora de contarme una historia, porque me empieza a contar la historia y de repente si encuentra una cosa, se sale y me cuenta otra historia, luego regresa a la historia original y me cuenta otra historia en otro punto. Y el chiste es que al final, cuando me cuenta toda la historia, ya me enredé porque no supe en qué momento, de qué estaba hablando realmente. Entonces hay que tener cuidado a la hora de contar esas anécdotas, no salirse, prepararlas bien para no empezar a meter tantas salidas y entradas y adelantarse en el futuro. Evite, por lo tanto, el enunciar desde el principio el final de la historia. O sea, que desde el principio nos cuente en qué termina la historia. No, cuéntela desde el principio y vaya siguiendo el orden cronológico de la historia o de la ilustración sin llegar al final hasta que llegue al final. Es decir, no haga spoiler, como dicen por ahí, no hagan spoiler de sus propias ilustraciones.
Sin embargo, la anécdota no debe ser contada con tantos detalles hasta el punto de convertirla en una larga historia que haga olvidar a los oyentes la parte argumentativa del sermón. No de tantos detalles. Iba yo caminando, caminando rumbo, estoy contando la historia de por qué me hice una herida en el brazo. Iba yo caminando rumbo a la comercial, tenía unos 8 años, era la primera vez que me dejaban ir solo a la comercial mexicana, allí en el centro, cuando todavía se podía ir, y había una pared llena de florecitas rojas con arbolitos. Enfrente estaba el Banco Vital, que se veía así como que una pintura café, y luego a veces me acordaba de cómo estaba dentro del Banco Vital, porque yo, cuando empiezo a dar detalles y la calle vacía y con poquitos carros, y luego me acuerdo que había una ruta, la ruta 5, y de repente empiezo a dar muchos detalles. Bueno, si hago eso voy a hacer que la audiencia se pierda en la historia. Entonces trate de dar los menos detalles posibles. Bueno, no los menos detalles, sino no la haga tan detallada y floreada como un autor romántico, me parece. Me acuerdo que cuando iba en la preparatoria me dieron a leer, íbamos leyendo según él iba avanzando la historia de la literatura mexicana, y llegamos a un libro donde pues entraba, el autor escribía, entraba a una habitación y describía el florero, describía el mantel, describía las flores que había en el florero, describía cómo estaba el quinqué, describía el cuadro y qué estaba pintado en el cuadro, cómo estaba la mesa, cómo estaba la silla, cómo estaba la cama, qué tan tendida estaba la cama. Al grado que ese libro me aburrió muchísimo. Lo terminé de leer, pero era muy, muy aburrido por los muchos detalles. Eh, ¿Cómo introducir las anécdotas? Parece de poco interés, y sin embargo es muy importante la forma de empezar a referir una anécdota o una historia. Hay predicadores que tienen siempre una misma forma. Recuerdo haber leído, recuerdo haber visto, recuerdo haber, a la gente no le interesa si el predicador ha leído la anécdota o la ha oído contar o la ha oído, o la ha visto en televisión o no sé, no le interesa. Todavía es un poquito peor cuando el predicador dice, recuerdo haber leído en un libro que se llama y tal. Es todavía menos importante para el público si lo ha leído en un libro, en una revista, en un periódico, lo que sea. Lo mejor es empezar diciendo, en cierta ocasión ocurrió tal o cual cosa. O bien, existía en el país tal o cual. Había una vez. Les voy a contar una historia que pasó hace tiempo, y nada más. No empiece con leí en un libro, vi en una película, lo observé en un documental. Usted no las introduzca así. Anécdotas personales. En mayor medida se acrecienta el interés del público cuando el predicador puede contar algún caso vivido por él mismo, contar una historia de su propia vida. Sin embargo, debe evitarse cuidadosamente la pedantería al referir tales cosas y el uso excesivo del pronombre personal yo. Tenga mucho cuidado. Si va a empezar a contar y yo, y yo, y yo, y entonces, y todas en primera persona del singular, se vuelve pedante, especialmente si son historias donde resalta cualidades de usted. Voy a hablarles acerca del amor y cómo yo y cómo yo demuestro el amor y cómo yo he sacrificado por el amor a alguien. Voy a hablar de evangelismo, cómo yo he evangelizado, cómo yo salgo a evangelizar, cómo el evangelismo es mi vida, cómo yo he hecho esto y aquello. Voy a hablar acerca del crecimiento espiritual y cómo yo he crecido y cómo yo. Los yo son horribles. Cuando un predicador cae en el yo, la gente puede caer puede en automático rechazarlo. En automático va a decir, este es un santo o este es un engreído o este es alguien que muy egocéntrico. Entonces tengamos cuidado con el uso excesivo del pronombre personal. Procure sustituirlo tanto como se pueda por el plural, nosotros, o en tercera persona. Conocí a una persona que y cuenta su historia, pero la cuenta en tercera persona o la cuenta en plural, en un nosotros. Otro peligro al contar anécdotas personales es la de referir casos triviales o poco ilustrativos.
por la comezón prurito de hablar el predicador de sí mismo. Es decir, que introduce anécdotas que no tienen nada que ver con el tema, pero simplemente quiere hablar de usted. Simplemente quiere introducir algo de su vida personal. Y el resultado también es igual de nocivo. Hay otra cosa que no está aquí, pero que creo que sí es importante. Si usted va a dar una anécdota vergonzosa, nunca, 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 nunca avergüence a alguien de la congregación o avergüence a su familia. Nunca cuente una historia acerca de su familia que resulte vergonzosa, especialmente si su familia va a la iglesia. Pero si su familia no va a la iglesia, de todas maneras no lo haga, porque puede algún día visitarnos y la gente va a saber, este es el que hacía esto, este es el que le hizo esto, este es el que... No lo haga. Generalmente las anécdotas vergonzosas o que implican vergüenza, ni siquiera en un testimonio lo haga, o sea, por dañar, puede dañar a un tercero, puede dañar a un familiar y sin querer puede manchar la integridad de su familia. Así que ni hable tan bien de su familia que termine haciendo que la gente rechace a su familia, ni hable tan mal de su familia que termine la gente burlándose de su familia. Así que anécdotas personales, siempre tengan mucho cuidado con ellas. Distribución de las anécdotas. Las anécdotas deben ser bien distribuidas. Es magnífico el sermón que puede tener una anécdota para ilustrar cada uno de sus puntos principales, no cada uno de sus subpuntos. Es mucho mejor si la anécdota puede ser puesta al final del punto, pero no siempre es posible. A veces va mencionando sus subpuntos y pues la anécdota queda bien entre el subpunto B y subpunto C. Entonces ahí métela. Pero generalmente es mejor cuando se puede concluir el punto principal con una anécdota, con una historia, con algo. Una de las cosas que usted puede notar, por ejemplo, hay un predicador que ha estado predicando para la iglesia que usa elementos de anécdotas, que usa hechos, a veces usa hechos científicos, a veces usa hechos, digamos, culturales y noten dónde las pone y van a notar que hay ese equilibrio a la hora de colocarlas. Entonces, es bueno. Muchas veces se nos ocurren anécdotas que ilustran un punto secundario o una frase del sermón. A veces vamos hablando de algo y de repente se nos viene una anécdota que va a quedar bien ahí. La puede decir, siempre y cuando sea rápida. Porque si empieza a divagar, va a hacer que se pierda la noción de la persona, de la predicación. Evítese poner una anécdota para ilustrar una simple frase, si esta no es muy importante y si no contiene la esencia de un punto de sermón. Dice una frase, las anécdotas, bueno, es magnífico el sermón que puede tener una anécdota y hace una anécdota. Para ilustrar cada uno de sus puntos principales y hace otra anécdota. Cuando puede hacer una anécdota las anécdotas deben ser bien distribuidas. Ese es el punto principal. Y de ahí puede hacer una ilustración importante y no una de cada frase o una de cada subpunto. En tal caso, parece puesta solamente para dar lugar a la anécdota. Tiene que ser la anécdota para el sermón y no viceversa. Recuerde usted, usted piensa en las anécdotas para ilustrar un punto. No use las cosas al revés. No piense en una anécdota y después busque cómo ilustrarla con un versículo de la Biblia. No se hace así. Cuando usted hace así, predica su anécdota, no predica la palabra de Dios. ¿Pueden usarse dos anécdotas para ilustrar un mismo pensamiento? La respuesta es sí, pero de ningún modo deben ser contadas una tras otra. Si contásemos la segunda anécdota inmediatamente después de la primera, mientras aún se conserva el sentimiento de hilaridad en el auditorio, se perdería totalmente el sentido de la importancia de esta segunda. Si va a tener dos ilustraciones que ilustran un punto, divídanlas, pónganlas a lo mejor una a la mitad del punto principal y otra al final del punto principal, pero no las ponga juntas, porque al poner las dos ilustraciones juntas, aparte de que hace más largo su sermón, en cierta manera,
La segunda no tiene caso. La segunda no va a tener la misma fuerza que la primera porque la gente está pensando en la primera. Entonces, trate de no usar dos anécdotas corridas, una tras de otra. ¿Cómo archivar anécdotas? Para disponer de anécdotas ilustrativas y adecuadas es necesario tenerlas archivadas de antemano, ora en el cerebro, quien posea tan privilegiada memoria, o en un índice. Es importante. Usted se encuentra historias que son agradables. Los que tenemos Facebook luego encontramos historias que son interesantes. Bueno, tal vez escríbalas, cópielas, póngalas en Word, y archívelas, y póngales un índice. Esta ilustración se me hace buena para esto, esta historia se me hace buena para aquello, esto que he estado viendo, a lo mejor ve algo en la televisión, que no les recomiendo ver televisión, pero a lo mejor ve algo un documental que le pareció interesante, lee algo en un libro. Si usted tiene buena memoria, no hay problema. Pero si no, y ve que algo en un libro le gustó, cópielo, en un archivo, en una libreta y archívelo. La clasificación de anécdotas es interesante. No es una tarea sencilla y no puede darse acerca de ello una norma fija, ya que cada predicador y cada maestro y cada maestra y cada enseñador de algún estudio bíblico suele tener sus peculiaridades de pensamiento. Algunos nos gusta clasificarlas, somos muy metódicos en clasificar, otros son menos metódicos y nada más lo hacen general, como se acomoden, pero archive historias. Puede reservarse una o varias páginas de una libreta para cada título según las probabilidades que exista de hallar anécdotas sobre cada clasificación. Si usted va a usar un cuaderno, puede poner ilustraciones sobre el amor y dejar unas 2, 3 hojas. Por si un día encuentra una, la pone. Un día encuentra otra, la pone. Otro 3 meses después encuentra otra y la pone. Ilustraciones acerca de la justicia, ilustraciones acerca de la familia, etcétera. O si usa computadora es más fácil, ¿no? Pues ya los tiene por archivos. A menos de sernos muy familiar una anécdota y haberla contado muchas veces, es conveniente tenerla cada vez de nuevo, a fin de poder referirla con la necesaria seguridad del detalle y la vivacidad del estilo. Es decir, a lo mejor usted ha contado una historia, a mí me gusta que las personas adultas mayores cuentan muchas veces la misma historia. Ya están familiarizados, pero es importante para un predicador, una maestra, un maestro, uno que va a dar un curso bíblico, pues guardar sus ilustraciones para mantener fresco el detalle que fue lo que sucedió. Y bueno, con esto termino la clase. Espero que les haya gustado. Obrigado. Gracias. Hasta la próxima sexta. Hasta el próximo viernes. Chao.